Seguimos en la mesa de este viernes 19 de julio de 2019. Ahora viajamos a la tierra, bajamos violentamente a tierra. El Senado aprobó este miércoles el reintegro al cuerpo de Daniel Bianchi, en una resolución que contó con los votos del Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Independiente. Recuerden, Bianchi accedió a la Cámara Alta por el Partido Colorado y luego pasó al Partido de la Gente, del que acabó expulsado en enero cuando chocó varios vehículos conduciendo alcoholizado en Punta del Este en un siniestro del que nadie salió lastimado. A raíz de aquellos hechos, la justicia le impuso 20 días de trabajo comunitario, con los cuales ya cumplió. El senador colorado Pedro Bordaberry, por cuyo sector había ingresado al Parlamento Bianchi en 2014, reiteró en la sesión de esta semana que se oponía al reintegro y dijo además que el legislador debería ser expulsado por conducta indigna en aplicación del artículo 115 de la Constitución. Mediante esta resolución se está desconociendo lo resuelto por el propio cuerpo cuando lo envió resolución a asesoramiento a la Comisión de Constitución y Legislación. Se está desconociendo la resolución votada, yo lo voté negativamente, pero fue votada y hay que acatarla en la propia comisión, y se está desconociendo además los informes jurídicos. Fernando quería tratar este tema y quería empezar abordándolo. Sí, a mí lo que me preocupa es la actitud del Senado, incomprensible realmente, yo diría que escandalosa. No sé, me pregunto qué piensan los senadores de la República y las senadoras de la República respecto a la idoneidad para ocupar una banca en ese cuerpo, en el cuerpo que ellos integran. Y me pregunto si la dignidad en la conducta debe ser considerada o no. Porque además hay varios problemas. La Constitución, para empezar, es clara al respecto. En su artículo, creo que 115, habla de las conductas indignas por las que un senador puede ser expulsado del cuerpo. ¿Te leo el artículo? Sí, por favor. Cada Cámara puede corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el desempeño de sus funciones y hasta suspenderlo en el ejercicio de las mismas por 2/3 de votos del total de sus componentes. Por igual número de votos podrá removerlo por imposibilidad física o incapacidad mental superviniente a su incorporación o por actos de conducta que le hicieren indigno de su cargo después de su proclamación. Bastará la mayoría de votos de presentes para admitir las renuncias voluntarias. La Constitución incluso se permite una especie de dardo al final, ¿no? Diciéndole, mire amigo, renuncie, no pase por esa circunstancia. Bueno, yo creo que el señor senador Bianchi cometió 3 actos de conducta indignos. El primero fue, indignos de su cargo, por supuesto, ¿no? El primero fue el accidente que protagonizó en estado de embriaguez, digamos, que fue un accidente múltiple que provocó un incendio y un escándalo de proporciones en Punta del Este, en una circunstancia muy, muy desgraciada. Pero hubo un segundo acto indigno que fue deslizar ante la prensa la posibilidad de que le hubieran echado algo en la bebida. Un argumento además ridículo y, repito, a mi juicio, indigno. Y hubo un tercer acto indigno que fue no haber presentado la renuncia a su cargo. Entonces, ante eso, yo creo que el Senado debería haber tenido otro comportamiento. Estoy totalmente de acuerdo con el senador Bordaberry y creo que fue el único que puso las cosas en su justo término, ¿no? Fíjense ustedes, el Senado aprobó, creo que el 2 o el 3 de este mes, le dio media sanción a un proyecto de ley muy polémico además, sobre todo en lo que tiene que ver con la libertad individual, referido al consumo problemático de alcohol. Esos mismos senadores que votaron la ley, el proyecto de ley sobre el consumo problemático de alcohol, admiten graciosamente el reintegro de un senador que protagonizó un deplorable episodio vinculado al consumo problemático de alcohol. Entonces, la pregunta es, o los señores senadores y las señoras senadoras del Partido Frente Amplio, del Partido Independiente y del Partido Nacional consideran que esa conducta no es indigna,
o no les importa demasiado la dignidad en la conducta de los integrantes del cuerpo. Me hace acordar aquella frase, creo que era de Groucho Marx: jamás sería socio de un club que me admitiera como tal. Realmente creo que cuando a veces se preguntan y hablan los propios senadores del desprestigio de la política y de la falta de Steve, que la política es una noble ocupación, etc., yo estoy de acuerdo, pero hay que ponerlo en práctica. ¿Qué dicen los demás? Gonzalo, tú que has estado tan cerca de los temas parlamentarios en distintas ocasiones, del funcionamiento del Parlamento, etcétera, en otros años y con otros temas. Pero sí, no, yo creo que lo que dice Fernando es correcto, no tengo nada, sinceramente no tengo nada que agregar. A mí me parece que cuando uno está en un cargo público, yo he estado en cargos públicos, uno se debe al cargo, uno tiene que ser siempre, en todo momento, consciente, incluso en tu vida privada, ser consciente de que las cosas que vos haces afectan a algo que va más allá de tu persona, sino que va a la institución que vos estás representando. Y en este caso, un senador de la República, evidentemente lo tiene que tener muy presente. Eso es indiscutible, me parece a mí. Y me llama mucho la atención, sobre todo en el caso de este senador, porque la verdad es que yo no es que siga la vida de todos los senadores, pero es una persona bastante desconocida. Es una persona que llegó a ese cargo de senador porque estaba en una lista del Partido Colorado, creo que era de Amorín Valle, y que después se pasó al Partido de la Gente, y después ahí entramos en toda la discusión sobre si los cargos de los legisladores son de la persona o de la bancada, que creo que es un tema bien interesante y bien difícil de decidir. Pero yo creo que esta persona realmente debería, como dice Fernando, antes de que pasara nada, aprovechar esa posibilidad que le da la Constitución y renunciar. ¿Los demás qué dicen? Bueno, yo no puedo estar más de acuerdo con Fernando en esto, ¿no? Pero me llama la atención dos o tres cosas. Que el cuerpo entero, casi entero, salvo la solitaria voz de Bordaberry allí reclamando que no, aprobara y apoyara a un legislador que tiene debilidad política notoria, como lo acaba de demostrar Gonzalo, ¿no? Porque si me dijeras, es un personaje importante, representa una bancada grande, él personalmente garantiza tantos miles de votos, pero es un personaje bastante oscuro, con una trayectoria errática dentro del cuerpo, y ese respaldarlo en un momento en que el mundo político se enfrenta al descrédito, porque el descrédito proviene de dos fuentes distintas y conviene recordarlo, ¿no? Todos sabemos, por aquella teoría del votante mediano, que el político, más allá de que sabe que no es posible algunas cosas, las promete porque sabe exactamente que tiene que prometer cosas para poder ser electo. Esa distancia entre lo real y lo que prometo es siempre una espada de Damocles sobre la credibilidad del cuerpo político. Luego, esa credibilidad, una vez que la elección se produjo, está en cómo administro esa investidura que presupone y requiere virtudes públicas. Y en tercer lugar está el tema de la dimensión de lo público y lo privado. Todos sabemos que hay un mundo privado en el que aparentemente uno cierra la puerta y puede permitirse conductas que de pronto en público no admite, pero que esa distancia es cada vez más porosa, y Moria Kazan en adelante, todo el mundo vuelca al espacio público las cosas que le pasan en el ámbito privado. Entonces, en un momento que el límite entre lo público y lo privado es tan fino, nada menos que en temporada alta y en Punta del Este te protagonizás una cosa de esta, vos decís, bueno, este señor tiene descrédito. ¿De dónde sale la aprobación verdaderamente no recomendable de un señor que además es débil y no se explica por qué ameritó tal respaldo? Es algo que no logro entender. Ojalá alguien pudiera explicarme. ¿Y Juan? Juan ahora te lo explica. Yo adhiero a todo lo que se ha dicho y voy a intentar una explicación. A ver. Esto es una demostración espantosa del el corporativismo del Senado. Los senadores están defendiendo su propio pellejo y entonces levantan la mano, levantan los yesos para decir, no, a nosotros no nos toca a nadie, nosotros somos los elegidos y ya está. Poco más de descrédito de la política. Los oyentes opinan sobre el tema anterior y, por ejemplo, dice Fernando, yo hubiera renunciado en el caso de Bianchi, pero
El hecho es que cumplió la pena que le impuso la justicia y entonces recuperó su trabajo. ¿No es lo que muchos reclaman para los presos? No, yo creo que son dos cosas distintas. Una cosa es cumplir con la sanción impuesta por la justicia, pero la pérdida o la conducta indigna fue previa, justamente. La condena es una sanción judicial, no política, por una conducta indigna previa. Y como digo una, en realidad debería decir tres. ¿Qué agregabas tú, Ana, a la respuesta de Fernando? Que no es un paralelo admisible, porque ser senador no es un trabajo como ser electricista o profesora de historia. Es una representación del colectivo que implica unas virtudes ciudadanas públicas que me parece que no es el caso porque vos podés tener un buen electricista, de esos que sabés que no está sobrio el resto del día, pero que viene sobrio a trabajar y lo mantenés los años que lo mantenés. Pero son dos cosas muy distintas. Ya volvemos, quedan algunos temas más en el final de la mesa.